anarchy in my RPG, hurrah, hurrah. Will guarantee my liberty, hurrah, hurrah. Mexicans I will underpay, with roses they will strew the way, and we'll all feel great when money comes marching home. No aplaudan demasiado pronto. Ya tienes que aguantarme por 10ª vez. Este es mi 10º aniversario como ponente en PFS. Lo que coincide con el 20º aniversario de su conferencia. Por supuesto, es un gran honor para mí y muchas gracias de nuevo por la invitación a Gillian y Hans. Como siempre, desde hace unos 2 o 3 años le propuse a Hans hablar sobre el tema del libre albedrío, que no es libre, pero es muy útil que pensemos que lo es, y él siempre dice, y David, esa es otra historia. ¿Por qué no quieres hablar de Javier Milei? Eso fue el año pasado. ¿O por qué no quieres hablar brevemente sobre la historia del anarquismo suizo? Es una buena idea. Eso es solo una sugerencia. Creo que es buena, y no esa. Otra historia sobre el libre albedrío. Ahora, un breve repaso de la historia del anarquismo suizo. Esto es realmente, creo que algo interesante. Incluso se podría decir que una breve historia de Suiza es anarquismo. Quizás este sea un buen ejemplo de anarquismo. Sea cual sea la definición que se le dé, se puede decir que algunas personas afirman que en 1976 existía un club de fútbol llamado Bakunin, y que esto es lo que encontraron en Internet. En 1976 decían que Suiza es la cuna del anarquismo. Este es un partido de fútbol de jóvenes, quizás en aquel entonces, así era. Hans como joven revolucionario de izquierdas. Quizás no jugaba al fútbol. No lo sé. Pero cuando celebraban a Suiza como la cuna del anarquismo, miraban hacia atrás un siglo, cuando esta cuna empezó a existir. Y se referían a un evento ocurrido en 1869, que fue una convención sindical anarquista de trabajadores en Basilea, Suiza, el lugar donde vivo, y el famoso y conocido internacionalmente, y perseguido imam anarquista Mikhail Bakunin. Habló en esa convención en ese hermoso hotel. Conozco el hotel donde está. Y no abogó contra los capitalistas ni contra el Estado burgués ni cosas por el estilo, sino contra otros socialistas. Contra esa actitud centralista de Marx. Así pues, no solo había izquierdistas socialistas, sino también anarquistas. Esto era muy típico e importante para ellos y tuvo lugar en Basilea. Así pues, parece que Basilea, o Suiza, por ejemplo, es la cuna del anarquismo. Este es el mismo centro de convenciones donde se celebra la conferencia, que se ve tan bonito en este hotel. Esto es como si los anarquistas celebraran sus convenciones, sus reuniones aquí en este hermoso hotel. Con esta terraza con escaleras. Todos miraban amistosamente al fotógrafo. Así es como los anarquistas celebran su convención. Y por supuesto somos los héroes anarquistas porque en Ginebra la famosa emperatriz Cixi fue asesinada por un anarquista. Suiza es, pues, la cuna del anarquismo.
Pero después de este episodio, permítanme profundizar un poco más en qué es el anarquismo y, en concreto, en qué consiste la relación de Suiza con el anarquismo. Distingo entre anarquismo externo, externo e interno. Si un país o una población tiene una actitud anarquista, existe un aspecto externo, por así decirlo, internacional, y por otro lado, uno interno. La condición externa significa, diría yo, no estar integrado verticalmente en una entidad mayor, no ser simplemente una pequeña parte de algo más grande. Este es el aspecto externo de la anarquía. Anarquía, ¿qué significa anarquía? Sin un poder central monopolizado. Esto es anarquía y este es el significado si se observa el aspecto externo de la anarquía. Lo que no se excluye es que existan relaciones contractuales horizontales que puedan ser vinculantes, pero que no constituyan una integración vertical. Ese es el aspecto externo. Y ahora, la cuestión interna, esto significa que internamente, dentro de este grupo, dentro de esta población, dentro de este país, no existe un centro de poder. No existe la colectividad involuntaria. Este es el significado del lado interno del anarquismo. Pero aquí, también no se excluye que existan centros en los múltiples centros de poder, centros económicos, centros científicos, centros culturales, etc., con membresías voluntarias. Así pues, el anarquismo no significa falta de estructura, falta de organización, sino ausencia de integración externa y ausencia de monopolio interno. ¿Qué significa esto ahora para Suiza? La Confederación Heli Switzerländelica. Esta es la versión oficial. Heli el suizo. Así que quizás desde el principio se trataba de una pequeña población en algún lugar de donde hoy tenemos Suiza. Esta es una hermosa imagen de cuando derrotaron a los romanos en una batalla alrededor del año 100 AC. Al menos intentaron resistir a los romanos en ese lugar cuando los sometieron al yugo, como se ve en esta hermosa imagen. Dicho sea de paso, eso fue una excepción. A largo plazo, no pudieron resistir, pero ese fue el intento de evitar la integración de la anarquía externa. Internamente. Tal vez en ese momento ya eran verdaderamente anarquistas, porque incluso los Eletini siquiera eran una tribu. Se trataba de 3 tribus más pequeñas, unidas de alguna manera. Así que tal vez la tendencia ya existía en aquellos tiempos anteriores entre aquellas personas que luego se convirtieron en los suizos, ya sabes, era anarquista. Un poco más tarde, en el año 100 DC, tenemos el Imperio Romano, que creció y creció. Tenemos estas piezas rojas italianas. Allí tenemos las provincias. Pero en estas provincias no encontrarás ninguna provincia Heli Heletic ni provincia suiza ni nada por el estilo. En esa zona donde hoy se encuentra Suiza, no había nada específico. No existía ninguna entidad, ni externa ni internamente. Así que esa no es todavía la Suiza anarquista. Un poco más tarde, a principios de la Edad Media, alrededor del año 1000 DC, vemos una multitud de entidades de tamaño mediano que comienzan a formar un imperio esencialmente horizontal. Así pues, el conocido Sacro Imperio Romano Germánico, que en principio es una organización horizontal de entidades más y menos grandes.
Y esta es la situación. Aquí se ven algunas entidades como Borgoña, como Suabia, como Baviera y aquí el norte de Italia. Entonces, bloques relativamente grandes que tienen cierta tendencia a coordinarse entre sí. Suiza como tal aún no ha llegado a ese punto. Lo interesante es que no se encuentra dentro de uno de estos bloques, sino en algún punto intermedio. Quizás una vez sea solo un remanente de bloques más grandes, y eso ya se ve un poco aquí, en este gráfico. Por lo tanto, hasta el momento no es ni una entidad interna ni externa. Y esto cambia ahora alrededor del año 1300. Con los comienzos de los Habsburg, la familia Habsburg se convierte en una entidad importante. Y no por casualidad. Dentro de ese mismo periodo de tiempo, estos son los comienzos de Suiza, como entidad que se niega a formar parte de una entidad mayor. Así pues, mientras Habsburg crece, hay algo que se resiste a formar parte de ello, y ese algo es Suiza. Así comienza a formarse a partir de un enfoque externo, anarquista, Todavía no con estas fronteras, con estos límites, pero como ven, entre estas partes rojas, esto es Habsburg. Estas partículas rojas tienen que ver con los bordes de este imperio que empiezan a crecer y a formarse. Internamente. Estos son, pues, los famosos mitos del juramento de Radley y de William Tell. Presenté mi ponencia hace 2 o 3 años. Internamente, aquello era anarquía. No se trataba de un estado pequeño. Aquello era, más o menos, un tratado de defensa entre pequeñas poblaciones, pueblos e iglesias. Así que se podría decir que ya hemos oído antes que Suiza es la cuna de la anarquía. Podría decirse que la anarquía es la cuna de Suiza. Sí. ¿Esto es cierto? No lo sé. Quizás sea una ilusión. Entonces se desarrolló el Sacro Imperio Romano Germánico. En este contexto, Suiza se convirtió en algo así como un lugar relativamente estable. Internamente sigue siendo completamente anarquista, con muchos lugares, cantones, pueblos y zonas, y diferentes idiomas, pero más o menos aceptado en los alrededores, ya que es Suiza. Mientras tanto, se han desarrollado otros grandes bloques. Aquí a la izquierda se ve la Francia que aún era grande antes. A la derecha se ve Habsburg. Todavía no es tan grande. Aún más se ve a la derecha, Hungría. Así pues, aquello se convirtió más tarde en la gran monarquía doble de los Habsburg. Y en medio, tienes estos muchos estados pequeños formados juntos como este santo imperio. Dentro de ellos, los suizos no son los más pequeños, pero sí uno de los de tamaño mediano o pequeño. Y en aquel momento, esto es históricamente interesante, los suizos tuvieron la idea de que ahora nosotros también, sí, nosotros también nos convertiremos en una gran entidad. Y ellos habían visto que había algunas dificultades en el norte de Italia, entre Francia y Habsburg. Y esa podría ser una buena oportunidad para expandirse. Y tal vez eso fue un error en 1515. Fue un intento de expandirse conquistando estas partes del norte de Italia. Piedmont y Lombardy.
Y yo diría que eso era una contradicción al principio de anarquía interna. Ese fue, por supuesto, un efecto externo, pero tal vez sea un aspecto de la anarquía interna, que conquistan y a la que obligan, por ejemplo, a formar parte de Italia como entidad propia. Eso es una contradicción con un principio anarquista. Por cierto, principio anarquista que nunca fue declarado. Simplemente estoy describiendo lo que sucedió. Pero al rey francés no le gustó eso. Y fue mucho más fuerte en esa batalla allí, con Marino en Marino, un pequeño lugar allí, en el norte de Italia. Los suizos fueron derrotados estrepitosamente y probablemente lo fueron porque eran buenos anarquistas. No pudieron coordinar sus movimientos militares, ya sabes, y por eso el rey francés era mucho más fuerte y destruyó completamente al ejército, y se retiraron. Al menos pudieron mantener su anarquía interna, o volvieron a su anarquía interna y pudieron permanecer, pudieron mantener su anarquía externa. Y así, el rey francés, no los integró. Posteriormente los contrató como mercenarios. Bueno, luego tenemos este Sacro Imperio Romano Germánico, incluso un poco más tarde, en la época que mencionaste antes, Alessandro, con la pieza de Spaglia. Y aquí vemos de nuevo esta estructura mejor organizada de Europa, con países con estados. Así que, esta era una especie de forma nueva y reorganizada de cómo se organiza la sociedad, y aquí vemos Suiza. En este mapa parece un gran país unificado, lo cual, por supuesto, no es cierto. Si uno observa más de cerca Suiza desde el punto de vista externo, todavía se percibe esa anarquía. Así pues, todos estos estados, en parte de reciente formación, aceptaron a Suiza como una entidad digna de respeto. No estaban integrados internamente en Suiza y ahora este mapa simplemente no es preciso. Internamente, parecía que sí. Ese sería, pues, el verdadero mapa de esa situación con estos diferentes tonos de moneda, idiomas y cosas por el estilo. Por supuesto que hay algo en torno a Suiza, pero no una unificación. Así pues, concedido externamente y no cuestionado internamente, dentro de este grupo, siguieron siendo anarquistas. Eso cambió, en realidad, poco después con Napoleón. Aquí vemos el gran imperio napoleónico y a Suiza como una provincia más, por así decirlo, una parte de este gran imperio del Imperio francés. Y aquí de nuevo aparece este viejo nombre Heli que mencioné antes, con la introducción élfica de la República implementada por Napoleón. Eso fue, podría decirse, una interrupción del aspecto externo de la anarquía. Y esto es interesante, internamente se ve que no era solo un territorio, sino un subterritorio de Francia. De nuevo, si lo analizamos con más detalle, seguía existiendo esa diversidad y Napoleón intentó organizar a todos estos suizos una vez que se rindió. Dijo, ni siquiera yo, Napoleón, puedo coordinar a esta gente porque siempre hay conflictos entre ellos. Lo cual es una buena actitud anarquista, ya sabes, no matarse entre sí, sino al menos luchar, quizás más que otros. Así que se podría decir que internamente podían resistir a Napoleón de alguna manera. Y luego, después de Napoleón, tenemos el Congreso de Viena de 1815. En realidad, se podría decir que ese es el fin de la historia y de la esperanza para Suiza en ese momento. Porque, de vuelta a la anarquía externa,
Napoleón fue repelido, mientras que internamente entraba en una confederación más específicamente diseñada y organizada, pero horizontal. Una confederación laxa de 22 condados independientes. Esto no era un estado. Era una federación. Así que el aspecto interno, la anarquía interna, se mantuvo, o incluso se subrayó. Y reforzó, se debilitó, se intensificó. En contra de lo anterior. Así que se podría decir que está bien. Ese es el fin de la historia. Tenemos Suiza con una anarquía perfecta, tanto externa como interna. Pero como sabes, la historia no tiene fin. Y. Entonces llegó la famosa Guerra del Sol. Ese es el episodio que ya mencioné una vez aquí, en este grupo. Se trataba de tensiones entre cantones liberales y conservadores. En el mapa, las partes verdes son principalmente protestantes. No los chinos, sino cantones liberales, mientras que las partes de color lila eran los centros católicos, principalmente en el centro del país y en el sur, en el condado de Balfour. Estos eran típicamente católicos, orientados al Papa, aunque algunos también tenían estructuras conservadoras, pero eran miembros de esta confederación laxa de 22 condados. Entonces, estos liberales, los llamados liberales, se volvieron bastante agresivos e intentaron, mediante el uso de la fuerza militar ilegal, forzar a condados cantonales como Lucen, por ejemplo, a derrocar a sus gobiernos e implementar nuevos gobiernos liberales, cosas así. Esto llevó a la Guerra del Sol, de modo que estos cantones católicos formaron una nueva coordinación de defensa, por así decirlo, esta Federación Especial del Sur, y los protestantes, los liberales, que en realidad, el origen de este conflicto entraron en esta guerra civil, porque eran más cantones y, por lo tanto, más fuertes militarmente. Derrotaron a estos cantones católicos y no solo los obligaron a disolver el Sabbund, sino que los forzaron a unirse a la Confederación Suiza. Así, a partir de una confederación laxa, se formó un nuevo estado con subdivisiones, por supuesto, pero estas subdivisiones, estos cantones, ya no eran sujetos independientes, formaban parte de este país y estado relativamente más grande, la Confederación Suiza. Esto fue un golpe de Estado, en realidad, y fue contrario al derecho internacional y constitucional, ya que para tal medida se requería unanimidad, y esta era la mayoría. Por lo tanto, fue ilegal. Así pues, la fundación de la famosa Confederación Suiza, liberal y democrática, fue un golpe de Estado ilegal. Ese fue el fin de la anarquía interna, y esta es la situación en la que aún vivimos. Al menos se podría decir que la situación externa sigue siendo anárquica. Hasta ahora, Suiza ha podido resistir, más o menos, la presión internacional para unirse e integrarse en organizaciones más grandes como la OTAN. Suiza no es miembro. Eso. Tuve que buscar bastante en internet un mapa donde, ya sabes, este conglomerado
Como la OTAN está marcado en rojo, normalmente es azul. Y en el este también es rojo, pero pensé que encajaba mejor en mis gráficos. Para mí, el azul es el mejor, y con el rojo tengo mis dudas. Bueno, lo encontré en algún sitio, y aquí, en cuanto a las relaciones exteriores, Suiza sigue siendo, por así decirlo, anarquista. Lo mismo ocurre con la Unión Europea, que no empezó como una unión, claro, sino con las formas iniciales del Grupo de Trabajo Europeo, GTE, y que luego se fue desarrollando hasta 1992 con el Tratado Marco que creó la UE. Y aquí vemos, por así decirlo, como un símbolo en esta gran parte roja, a Suiza, que sigue siendo anarquista, al menos en las relaciones exteriores. En ese mismo momento, cuando se firmó el Tratado Marco, Suiza votó no sobre la adhesión a la UE, sino sobre una forma de cooperación en el espacio económico europeo, y la rechazó. Fue una votación muy ajustada, un pequeño 51% o algo así. Fue en contra de eso y creo que no es un mal paso para Suiza, al menos externamente, para mantener su actitud anarquista. Por supuesto, existen presiones constantes desde fuera, desde este lugar rojo, para integrar a Suiza actualmente. Ahora hay nuevos contratos con la UE que se someterán a votación en algún lugar, tal vez el próximo año. Así que este es un tema muy actual. Y la resistencia al respecto quizás se esté debilitando. Esperemos que vaya en la dirección correcta. Pero para terminar, tengo unos minutos más, ¿de acuerdo? Volvamos a esta anarquía interna que no se ha perdido, pero que en aquel entonces, en 1848, después de von Krieg, esta anarquía interna fue abolida o superada de alguna manera. Y yo diría que esto no es cierto. Y. ¿Cómo no es cierto? Porque no es una entidad. No puede durar mucho. Podría imaginar que se desintegra en algún momento, tarde o temprano, porque una vez que lo analizas, no tiene nada en común. La diversidad es fundamental, se mire como se mire. Por ejemplo, esta era la situación con Sandborn Krieg. No es exactamente el mismo mapa, pero sí una situación similar en cuanto a las religiones. Si bien la división no es tan marcada como hace 150 años, aún existen zonas tradicionalmente protestantes y católicas en el sur y el centro del país. Por ejemplo, en Basilea, donde vivo, y en Zúrich, por supuesto, son tradicionalmente protestantes. Así que hay dos religiones principales, sin una unidad que pueda servir de base para un solo Estado, o bien tenemos diferencias topográficas y, por lo tanto, culturales. Existe una diferencia, como se observa en otros países, entre la población urbana y la rural. Las ciudades son más de izquierda y progresistas, mientras que en el campo son más conservadores. Estas diferencias también se dan aquí. Tampoco existe una unidad común. Por supuesto, estos 27 cantones ya no son estados independientes, pero aún conservan cierta identidad, y en algunos
aspectos también existe una competencia entre ellos. Por ejemplo, en materia de impuestos, algunos cantones son más baratos que otros, y ahí tampoco hay unidad, hay 2000 comunidades. Y, por supuesto, ese sigue siendo el punto principal para los idiomas, y en otros países creo que es un aspecto dominante cómo se desarrolla una cultura en torno a al menos un idioma principal. Por supuesto, la mayor parte la habla el alemán, pero al menos el alemán, el francés y también el italiano juegan un papel importante. Y esto no es unidad, sino diversidad. Tenemos aquí estas partes más pequeñas, esta amarilla, esta es la RAM, que no es una parte grande, pero sin embargo, es un cuarto idioma. Y también se ve un poco el mapa que vimos antes, al principio, aquí estaba la antigua Borgoña, que era el sacro Imperio Romano Germánico. Y aquí tenemos a Piedmonte, Italia. Así que Suiza se ve como un remanente entre estos grandes bloques. Se ve con el idioma. Así que no hay un elemento común que mantenga unida a Suiza. Y, por lo tanto, estoy bastante seguro de que se divide en algún punto. Esto es lo que escribí en mi pequeño libro, que también está aquí en la mesa de libros, se llama Schluss y significa informe final. Está en alemán. Así que o ya sabes alemán, o tienes que aprenderlo para poder leerlo. O, por supuesto, puedo traducirlo. El informe final trata sobre el año 2048. Exactamente 200 años después, en la misma sala que en 1848. Cuando se decidió la nueva constitución. Con esa mayoría ilegal que mencioné antes. 200 años después, miran hacia atrás y dicen, hemos liquidado a mucha gente. Ni siquiera recuerdan que alguna vez existió algo llamado Confederación Suiza. Sí, existió. Sí, mientras tanto, yo pensaba que ya había terminado. Esta es la situación que se describe en el libro. Se podría decir que dentro de 23 años, esta anarquía interna podría restablecerse. Por supuesto, la externa, con suerte, se mantendrá. Y si vas a esta estantería, también hay otro libro que escribí antes, Start Sole State Opera. Es una ópera brillante, la gente cree en el Estado, lo cual, por supuesto, es solo una ópera. Todavía hay algunos que se resisten a estas ideas anarquistas y dicen, no, no, no. Tenemos algo que lo mantiene unido. Es una nación de voluntad. No es una nación de lengua, no es una nación de religión, sino de voluntad. Libre albedrío. Libre albedrío. Que eso podría ser un pozo, pero esa es otra historia, dirás. Así que, una nación de voluntad. Y entonces pregunté, ¿pero dónde está esa voluntad? Y me recuerda a este señor. Seguramente conocen Leviatán de Thomas Hobbes, de esa época, ya mencionado por Alessandro Y. Es esta teoría, hay mucha gente, este cuerpo está compuesto por muchísimas personas de esta población, y sus voluntades, por así decirlo, están reunidas. Y allá arriba hay una voluntad que lo coordina todo. Esta es la voluntad de todas estas personas, lo cual, por supuesto, es una teoría, una farsa, no es cierto. No existe tal voluntad. Si lo observan, es revelador, en cierto modo. Está desenmascarando este esbozo. El cuerpo está compuesto por muchísimas personas, pero la cabeza no. Es solo una cabeza, relativamente grande, pero solo una. Y de esto trata este esquema aristócrata, hay una voluntad, o quizás de un grupo muy reducido, que debería ser decisiva para todo este país. Así que, si hablan de la nación de voluntad, tienen una idea.
parecida. Y una vez que digo que hay, no existe tal cosa ahí arriba. Y vimos que esto es solo una teoría, así que no se ajusta a nuestro país. Se podría decir que en esa parte roja tenemos pura teoría. Pura en el sentido de no estar basada en hechos, una voluntad, diría yo, simplemente. No existe, es una teoría. Por lo tanto, este enfoque de la nación de la voluntad es falso, mientras que, en realidad, tenemos muchas voluntades, muchísimas. Voluntades diversas. Esta es la pura realidad. Por eso puedo imaginar que esta parte inferior tiene la fuerza para vivir mucho más tiempo que algo basado en esta parte roja. En conclusión, no existe una voluntad común. Existen voluntades individuales. Puede haber voluntades individuales muy fuertes. Si imaginamos a una persona real, ahí, fuerte, con una voluntad que quiere hacer esto o aquello, tal vez brillante, y tal vez con visiones, es diferente de esta voluntad falsa. Y, sin embargo, perdón, Hans, sin embargo, les preguntaría a las personas reales con una voluntad fuerte, ¿es esta voluntad realmente libre? Eso me dio la oportunidad de volver a este punto y compararlo, caballeros, con otros caballeros, bueno, diría yo, pero esa es otra historia. Muchas gracias.